En el día de hoy vamos a estar compartiendo una porción bíblica, se encuentra en el libro de Job, y nuestro tema es adorando en medio de la aflicción. Adorando en medio de la aflicción. Mantengamos la Biblia abierta en el libro de Job, capítulo 1, porque vamos a correr por el capítulo 1 de Job completo. Amén. Amén. Pero yo quisiera que lo pongamos de pie y solamente vamos a leer los versículos del 1 al 5, aunque vamos a considerar el capítulo 1 completo. Amén. Dice así el consejo de Dios. Job 1, del 1 al 5. Dice, y sí, hubo en tierra de U un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, gracias por tu palabra. Ayuda al predicador que te necesita y prepara el terreno, oh Dios, para recibir tu palabra y que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Sabemos que tu palabra no retorna vacía y confiamos en la misma. Prepara este tiempo y usa el predicador. El predicador te necesita. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar. Una de las cosas que tú y yo debemos estar claros, aquellos que somos cristianos, y estar convencidos, es que nosotros estamos viviendo en un mundo de aflicción. A veces se nos olvida en el momento de la aflicción, pero tú y yo, como cristianos, debemos estar claros de que estamos viviendo en un mundo de aflicción. Si nosotros vamos al capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que todo estaba bien. Adán hablaba con Dios cara a cara. Todo estaba bien. Había un deleite. Había un momento de plenitud. Hasta el capítulo 3. Después del capítulo 3, cuando la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva, y tanto Eva como Adán comieron del fruto prohibido, entró el torbellino a este mundo. Entraron los problemas a este mundo. Entraron las enfermedades, entró el adulterio, entró el pecado, entró la ira, entraron los sufrimientos, entró la muerte. Después de la caída del hombre, vinieron los problemas. Los creyentes sabemos y estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó por esta tierra, no le vendió sueño a nadie. Jesús predicó y enseñó el reino de Dios y enseñó la verdad de Dios. Y entre las verdades que Jesús enseñó, en Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un mundo de aflicción. Este es un mundo de enfermedad.
Este es un mundo de sufrimiento. Y nosotros, los creyentes, y me imagino que también aquellos que no han dado el paso de fe, han pasado por momentos de aflicción en alguna etapa de su vida. El hermano Donald Carson, hablando con relación a esta vida debajo del cielo o debajo del sol, decía lo siguiente, y cito: si vives lo suficiente, tú vas a sufrir. Nadie está exento de sufrimiento. Nadie está exento de sufrimiento. Y como dije anteriormente, si nosotros somos honestos, sabemos que de una forma u otra, cristianos y no cristianos, hemos pasado por momentos de aflicción. Una muerte de un familiar, a veces inesperada, porque a veces nosotros tenemos un familiar que está en una condición de enfermedad, que estamos esperando el momento que nos diga que ya partió. Pero otras veces la muerte le sorprende a un familiar, a veces hasta joven, que muchos de nosotros quedamos impactados. Pero eso nos lleva a entender que este es un mundo donde nadie está exento del sufrimiento. Nadie está exento del sufrimiento. Ahora bien, ya que de este lado de la eternidad es inevitable el sufrimiento y la aflicción, vamos a ver a este hombre llamado Job, que nos puede enseñar a nosotros cómo responder en medio del sufrimiento. Cómo nosotros estamos llamados a responder en medio de la aflicción. ¿Cómo estamos nosotros llamados? Y yo creo que ninguno de nosotros, aquellos que han leído el libro de Job, o aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar de Job, o aquellos que han leído por lo menos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, sabe, si es honesto, que ninguno de nosotros ha pasado una situación como la que vivió Job. Y si tú no has leído el capítulo 1 del libro de Job, bueno, pues hoy tú vas a escuchar lo que vivió este hombre, pero tú vas a ver cómo este hombre respondió. Y al final vamos a concluir con uno mayor que Job, cómo respondió en medio de la aflicción y del sufrimiento. Así que con esto en mente, vamos a ver varios puntos del capítulo 1 de Job. Y nuestro primer punto estará basado en los versículos del 1 al 5. Y vamos a ver que Job era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre de buena reputación y era un hombre que tenía una excelente familia. Volvamos y leamos el texto. Dice y cito: hubo en tierra de U un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos nosotros, si nosotros analizamos y vemos estos 5 primeros versículos, podemos nosotros ver una familia ejemplar. Job, un hombre perfecto,
que cuyo sea de paso, la idea que tiene esta palabra no era que Job era exento a ser un pecador, sino más bien que Job era un hombre íntegro, un hombre recto en su generación. Hay otra versión de Biblia, como la Biblia de las Américas, usa la palabra, en lugar de perfecto, usa la palabra intachable. Job era un hombre intachable, un hombre que vivía con integridad en todo lo que hacía, no solamente de palabra, sino aún familiarmente hablando. Tenía una familia bendecida, 7 hijos y 3 hijas. Pero también Job era un hombre próspero, un hombre que tenía muchos bueyes, ovejas, criados. En el tiempo de los patriarcas, la riqueza se medía, como no existía el dinero, se medía por las posesiones que tenían. Y Job era un hombre que tenía muchas posesiones. Dios había bendecido a Job. Pero también Job era un hombre espiritual. A una magnitud que cuando los hijos invitaban a las hermanas para celebrar quizá alguna fecha de algún cumpleaños de ellos, ¿qué hacía Job? Si por si acaso sus hijos habían pecado, Job ofrecía holocausto delante de Dios para el perdón de esos pecados, si por si acaso sus hijos lo habían cometido. No que los hijos de Job habían pecado, no, él sacrificaba holocausto por si acaso sus hijos habían pecado en su corazón contra Dios. Job era un hombre espiritual, un hombre temeroso de Dios, como dice el versículo 1. Job era un hombre que temía a Dios. Job era un hombre íntegro. Job era un hombre bendecido. Job era un hombre que tenía una familia bendecida, tenía hijos y hijas, 10 en total. Dios había bendecido a la familia de Job. Es interesante que entre los hijos había armonía. Fíjate que cada vez que los hijos iban a preparar un banquete o una fiesta, ellos invitaban a sus 3 hermanas. Había armonía entre los hijos de Job. Oye, qué ambiente familiar más deleitoso, qué ambiente familiar más próspero. ¡Wow! Una familia bendecida, un matrimonio bendecido, hijos bendecidos, unidos. ¿Qué ambiente más próspero? Pero ¿qué ocurre? Que no solamente Job tenía una familia bendecida, sino que Dios testifica a Satanás de la integridad de este hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículos 6 al 12. Dios testifica de la integridad de Job. Versículos 6 al 12. Dice así el consejo de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tus manos,
solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Wow. Una familia bendecida, una familia unida. Dios prosperó lo que Job hacía, pero dice que en una convocatoria que hizo Dios para hablar con los ángeles, entre eso vino Satanás. Entre eso vino Satanás. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Es un título que se le da a los ángeles, los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Pero me llama mucho la atención que Dios no se dirigió a ningún ángel. Dios no se dirigió a Gabriel, a ningún arcángel. No. Dios se dirigió a Satanás. Dice el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás, ¿de dónde tú vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Nuevamente, y dijo Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, versículo 8. ¿No ha considerado mi siervo Job? Oye, Dios mismo está testificando la integridad de este hombre. ¿No ha considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Tú no has considerado mi siervo Job? ¿Tú no has visto a ese hombre cómo se maneja? ¿Tú no has visto a ese hombre cómo camina? ¿Tú no has visto a ese hombre cómo se conduce? ¿Tú no lo has visto? Ahora miremos la respuesta de Satanás. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Tú crees que él se comporta como se comporta de balde? ¿Tú crees que él camina con esa integridad de balde? ¿Tú crees que él es íntegro de balde? Wow. Satanás cuestionó la integridad de Job a una magnitud que prácticamente le está diciendo a Dios: ¿tú sabes por qué él es así? Por todo lo que tú le has dado. Él es así por todo lo que tú le has bendecido. Él es así por toda la prosperidad que tú le has regalado. Por eso que el versículo 10 dice Satanás: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, quítale todo lo que tiene para ver si él se va a mantener íntegro delante de ti. Quítaselo. Quítalo. Dijo Jehová a Satanás, después que Satanás le dijo: quítale todo lo que tiene para ver si va a seguir firme. Y Jehová le dijo a Satanás, verso 12: he aquí todo lo que tienes en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Hay una falsa doctrina que se llama el dualismo, que cree que Dios está echando un pulso con Satanás para medir fuerza. No. El Dios de la Biblia es todopoderoso, es omnipotente. Amén. Y Satanás tiene que hacer lo que Dios le permita hacer. Amén. ¿Me entendieron? Dios le está echando un pulso con Satanás. Satanás hace lo que Dios le permita hacer. Nosotros
no somos dualistas. Nosotros creemos en un Dios omnipotente, soberano, glorioso, majestuoso, portentoso, que controla todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nosotros creemos en Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Ahora es interesante comentar que Job lo que hacía, su manejar, su caminar, no lo hacía por su propia cuenta. Porque el hombre en su condición caída no puede dar buen fruto por su propia cuenta. En Juan 15:5 nos dice la escritura, en el contexto de la vida verdadera, permítame citar este versículo, Jesús hablando: yo soy la vida verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podía hacer. Job podía hacer todo lo que hacía porque era un hombre temeroso de Dios. Sin Dios, nada es posible. Amén. Ahora, dicen algunos estudiosos lo siguiente, permítame compartir esto, que creo que será de gran bendición. Dice, debemos recordar que el nombre Satanás significa adversario. Y con la pregunta que él le hace a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sirve Job a Dios con motivo puro, sincero? ¿O solo sirve mientras hay bendiciones? Con esta pregunta, Satanás quiere mostrar que los creyentes solo son fieles mientras Dios los prospera y que no sirven a Él por lo que Él es, sino por los beneficios. Pero si en algún momento pierden todo, son capaces de rechazar a Dios a una magnitud que pueden volverse al poder de la tiniebla y mostrar que la fe salvadora no es segura, permanente y que puede ser quebrantada. Sigue diciendo el estudioso. Satanás entendía que como había tenido éxito con Adán, que Job no resistiría la prueba en su condición caída de permanecer firme, honrando a su Dios en medio de su aflicción. Fin de la cita. A nosotros sabemos, los cristianos, que la fe del creyente nunca será quebrantada. El salmista, hablando en el Salmo 37, versículo 28, dice, y cito, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Jehová siempre guardará a su santo. Jehová siempre fortalecerá a su santo. El punto número 2, podemos ver la conversación de Dios con el diablo y cómo Satanás le dijo a Dios, ¿acaso él te sirve de balde? Tengamos en mente, quítale todo lo que tiene para ver si no blasfema contra ti. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. La prueba de Job en ejecución. Versículo 13 al 19. Dice el texto. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 13 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas
Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow. No sé si esta porción de este texto a ti te sobrecoge. Nosotros sabemos el final de la historia. Pero Job no sabía lo que estaba pasando. No sabemos la conclusión del libro de Job. Pero Job no sabe que hay un diablo, hay un Satanás, hay un calumniador, hay un adversario, uno que es malo desde el principio. Él no sabe que está maquinando, orquestando un plan para la destrucción de su familia. Satanás tiene un plan que Job blasfeme contra Dios. Que Job blasfeme contra Dios. Que Job maldiga a Dios. Hermano, todo lo que Job tenía, todo, en un día, se perdió todo. Wow. Bendito Dios. Y yo no sé si a ti te ha pasado en ocasiones, en el tiempo de vida que tú tienes, si tú has tenido algo que para ti tú lo has valorado mucho y ese algo se te ha ido de la mano. No sé cómo tú te has sentido. Y si a ti te ha pasado, yo sé que te ha ido el sueño. Y quizás tú has pensado, wow, ¿cómo pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? En este caso, me pregunto yo, wow, pero yo soy un hombre que temo a Dios, yo soy un hombre que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? En un abrir y cerrar de ojos, el hombre más grande en la zona oriental, según el versículo 3, de tenerlo todo a perderlo todo. El hombre de una gran reputación, avergonzado. El hombre que estaba bien próspero, ahora está destrozado. Wow. Impresionante. Cualquiera de nosotros puede decir, por pastor, las cosas materiales se recuperan. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás tú has perdido muchas cosas materiales y estás vivo y así hoy tirado para adelante y seguimos avanzando y para adelante. Gloria a Dios. Pero ¿y los hijos? ¿Y los hijos de Job? Olvidémonos del final del libro. Concentrémonos en el capítulo 1. Y esos 10 hijos. Hermano, que Dios, yo me estoy preparando el sermón, igual, Señor. No estoy preparado para una prueba como esa. Y es por eso que Job lo enseña. ¿Qué padre viene y le dice la noticia? Mira, tus 10 hijos estaban debajo de un árbol, el árbol se cayó y lo mató a todos. Dios mío, ¿qué padre quisiera escuchar algo como ese? Yo creo que ninguno, si somos honestos. No importa cómo sean nuestros hijos, creo que ningún padre quisiera escuchar
Pero ¿cómo es? Pero José sabía cómo eran sus hijos. Unidos. Así se celebraban la fiesta y unidos. Mismo, mira, cuando invitaba uno al otro, unidos. Y unidos. Murieron. Wow. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante la aflicción que le vino de repente? Que él no orquestó, que él no planificó, pero le llegó a su vida. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios desprovisto alguno. Y es interesante que nosotros hagamos un énfasis que hasta aquí Job no pecó, porque si leemos el libro completo vamos a dar cuenta que Job llegó un momento que quería una audiencia con el Altísimo, con el Creador, y Job maldijo aún el día que nació y maldijo la noticia que le dieron a su padre que nació varón. Pero hasta aquí Job no pecó. Ahora, ¿qué hizo Job en medio de la aflicción? En medio del problema. Dice el verso 20 que Job se levantó. Pero fíjense algo, si nosotros leemos detenidamente, cuando vienen y le dan la noticia, y nada me capelló, la reacción de Job fue la última noticia, cuando le dijeron tus hijos estaban celebrando tu hijo primogénito, y vino un viento, se llevó los palos, y el techo cayó, y todos murieron. Cuando él recibió esa noticia, dice que Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Todo esto que Job hizo era símbolo de dolor. A Job le dolió lo que le estaba ocurriendo. Si nosotros vamos a Génesis 37-34, en el contexto cuando los hermanos de José lo venden y le enseñan la túnica a Jacob rociada de sangre, y Jacob llega a pensar que una bestia se comió a José, mire lo que hizo Jacob. Capítulo 37, versículos 33-34 del libro de Génesis, dice: y él la reconoció y dijo, ¿quién es él? Jacob. Los hermanos vienen, le enseñan la túnica rociada de sangre y le dicen: esta no es la túnica de tu hijo José. Y ahí dice: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. En medio de la aflicción, Job no ocultó su dolor. Job no ocultó su dolor. Cuando Jacob se entera de esto, que nosotros sabemos que fue una mentira, Jacob, por lo que él vio, no ocultó su dolor, hizo luto, se puso cilicio y rasgó su vestido en señal de dolor. Pero en medio de su dolor, Job se postró y adoró. En medio de la aflicción, Job se postró y adoró. El hermano John MacArthur hace un comentario de los versículos 21-22 y permítame compartirlo con ustedes. Dice el hermano John MacArthur:
Job, en lugar de maldecir, bendijo el nombre de Dios. La sumisa respuesta de Job refuta todas las acusaciones de Satanás de que Job le servía a Dios por los beneficios y no para su gloria. Job fue lo que Dios afirmaba que era un verdadero creyente, con una fe que no puede ser quebrantada. Job nunca pecó acusando a Dios. Los cristianos deben de someterse en medio de las pruebas y adorar a Dios, no porque vean las razones para ella, sino porque Dios la ha mandado. Y Él tiene sus propias razones para que los creyentes la reciban y la acepten. Fin de la cita. Wow. Hermano, Dios sabe por qué permite las cosas en nuestra vida. Dios la conoce. El apóstol Pedro, hablando de una audiencia que se encontraba bajo persecución, le decía lo siguiente, capítulo 1, versículos 3 al 9, y cito: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os alegráis, aunque ahora, si es necesario, sean sometidos en diversas pruebas. Hermano, la prueba para el creyente que Dios permite son un medio purificador para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe. Imagínese Satanás esperando lo que hoy va a hacer. Imagínese a los ángeles mirando qué va a hacer Job. Y Satanás quizá, estoy ilustrando, frotándose la mano. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, papá, a ver si es verdad. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Job se postró, adoró y bendijo a Dios. Ahora, pastor, hermano Pascual, ¿qué cosa más aprendemos de esta historia de Job? Y para eso yo quiero compartir varias aplicaciones. Porque al igual que Job, tú y yo hemos pasado por aflicciones. Y te voy a dar una buena noticia. Y quizás te va a alegrar. Vamos a seguir pasando por aflicciones. Porque este es un mundo de aflicción. Y Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción. Y esa es la verdad del Evangelio. Ahora, tenemos esperanza, pero confiar, yo vencí al mundo. Pero esto es un mundo de aflicción. Hay una secta por ahí que le dice a la gente, para de sufrir. No. Esto es un mundo de sufrimiento. Es una secta, es un engaño. Mientras ellos están diciendo a la gente, para de sufrir, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Es que le vamos a creer? ¿A ellos o a la Biblia?
es una secta, es una mentira. Este es un mundo de aflicción. Varias aplicaciones. Primero, mano, cualquier situación que tú y yo pasemos en nuestra vida, aun sea una acusación de Satanás, no olvidemos que Dios está en control. Nunca olvidemos que Dios está en control. Salmo 93:1 dice que Jehová reina. Aquí en Estados Unidos, el presidente es Joe Biden. En República Dominicana, el presidente es Abinader. Pero en el mundo, Jehová reina. Dios está en control de su mundo. Y Dios está en control de su pueblo. No olvidemos que Dios está en control. Por eso, cuando alguien esté orando delante de ti y diga, Señor, toma el dominio y control, deténlo ahí mismo. Un momentico. No. Señor, no que tú tomes el dominio y control. No, un momentico. Señor, gracias porque tú tienes el dominio y el control de todas las cosas, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él nunca lo ha perdido, Él siempre tiene el control. Amén. Él siempre tiene el control. Ahora, también debemos recordar que Dios nos ha concedido creer en Jesucristo, pero también nos ha concedido padecer por Jesucristo. Ay, nos gusta la primera. Ay, la primera nos gusta. Creer sí nos gusta. Pero cuando tú hablas de padecimiento, ay, pastor, Dios nos ha concedido creer en Jesucristo, pero también padecer por la causa de Cristo. Mira lo que dice Pablo desde una cárcel a los Filipenses, capítulo 1, versículos 29 y 30. Y permítame citarlo. Dice así el apóstol Pablo hablando. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oí que hay en mí. Mírenme a mí, por la causa de Cristo yo estoy preso aquí, pero Dios nos ha concedido creer en Él, pero también padecer por Él. Yo estoy preparado. ¿Para qué? Para creer en Él, para gozarme en Él, pero también para padecer por la causa de Él. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y eso nosotros aprendimos. Dios tenía el control de lo que le estaba ocurriendo a Job. Fíjese que es Dios que le pone la conversación a Satanás. No ha considerado a mi siervo Job. Satanás, mira, ok, te voy a dar chance. Pues no le toque su vida. Y Satanás hizo lo que Dios le dijo que hiciera. El reformador Martín Lutero en una ocasión dijo, el diablo es el diablo de Dios. Porque aún, para su gloria y su soberana voluntad, si Dios tiene que usar el diablo para su propósito, hasta el diablo Dios usa. El Señor lo reprenda. ¿Me está escuchando, iglesia? Hasta el diablo Dios usa. Porque Él es el Todopoderoso. Hermano, en medio de la circunstancia, aflicción, Dios está en control. Dios está en control. Segunda aplicación. En este mundo caído vendrán aflicciones en nuestra vida, que no necesitamos saber el porqué, sino aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que nos enseña y a confiar en su promesa para poder ser empáticos con aquellos que están siendo afligidos.
en medio de la aflicción, tú y yo no tenemos que saber por qué. Ahora tú y yo lo que tenemos que descansar y saber que Dios sí sabe el por qué y el para qué. Lo que debemos de confiar en sus promesas que están reveladas en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Bueno, Romanos 8, 28 y versículo 31 nos dicen, y permítanme citarlo, que aún en 32 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aún en medio de cualquier aflicción, no estamos solos. El favor de Dios está con nosotros. En Juan 15, versículo 9, Jesús hablando, mira lo que dice Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermano, en medio de aflicción y tristeza, no te olvides del amor de Dios. Cristo nos ama como Dios Padre les ama. Yo no sé si eso te impacta. Dios Padre ama al Hijo con un amor inagotable. Aunque estemos pasando por prueba y tribulación, el amor de Dios es inagotable. No termina. No se acaba. Y Cristo nos amó tanto, que su amor se mostró en la cruz del Calvario. Clavándose en la cruz por tu culpa y mi culpa. Ahora, nuestra tercera aplicación. En medio de la aflicción, reconozcamos que no somos superhéroes. En medio de la aflicción, reconozcamos que no somos superhéroes. No cuestionemos al hermano que está en aflicción. Y el que está en aflicción, busque ayuda. No somos superhéroes, pero no cuestionemos al hermano que está afligido. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró. Job le dolió la noticia que había recibido. Hermano, no somos superhéroes. Que tenga aflicción, muéstralo. O lo mostró. Habla, busca ayuda. Pero no cuestionemos al hermano que tenga aflicción. Decía un estudioso lo siguiente, y creo que esta frase será de gran impacto para nosotros, como lo ha sido para mí. De verdad. Los amigos de Job fueron excelentes teólogos. Fueron excelentes teólogos, pero malos consejeros. Porque en su aflicción, en la aflicción de Job, en lugar de consolarle, lo estaban cuestionando. Fin de la cita. ¡Wow! Y a veces nosotros somos excelentes teólogos. ¿Y cómo pasé? ¿Y por qué le está así? Pero la Biblia dice tal cosa. No cuestionen. No cuestionemos que tenga aflicción. Job necesitaba cuestionamiento. ¿Sabe qué necesitaba Job? Palabra de consuelo. Job necesitaba palabra de aliento. Pero ellos se sentaron de lejos y duraron como una semana. Si tú lees el libro, dice que los amigos de Job se sentaron de lejos a observar y como una semana permanecieron en silencio. Lo mejor era que ellos tenían que quedarse en silencio.
Mira, si tú lo que vas a decir no edifica, mejor quédate en silencio. Porque al final, ¿sabes qué pasó con ellos? Tuvieron que arrepentirse al final del libro. Y Job tuvo que orar por ellos. Wow. Los amigos de Job, no es que tiene que haber pecado, es que no puede ser, es que eso tiene que ser consecuencia del pecado. Hermano y hermana, nosotros no somos investigadores privados. Tú no tienes que saber, yo tampoco, si es pecado, si no es pecado. No, o sea, es que nosotros estamos llamados a restaurar y ayudar y a levantar. Amén. Ese es el llamado. El llamado es restaurar. El llamado es levantar. Las aflicciones de ellos llevan a nosotros a ser más empáticos con el que está sufriendo. Porque ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir. Ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por dudas. Ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por momentos de debilidades. Pero ¿cómo va a ser? Pero no es pastor. Pero él conoce la Biblia. Hermano, no te toca a ti ni me toca a mí. No. Lo que estamos llamados es a restaurar. No seamos teólogos en ese sentido. Estamos llamados a ser neófitos en ese sentido. Y ayudar a levantar a ese hermano y a esa hermana. Los amigos de Job fueron excelentes teólogos, pero malos consejeros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto a una persona en aflicción? Comenzamos a requetear. He estado ahí, hermano. En lugar de orar. Entonces viene Dios y te permite una cosita. Y ahora, pero como Dios tiene control, Él quiere moldear a nosotros el carácter de Cristo. Y hemos aprendido para Dios moldear el carácter de Cristo y nosotros crecer en el carácter de Cristo. Él puede permitir crisis en nuestra vida, pero también puede permitir crisis para que nosotros seamos sabios al hablar, para que mañana nosotros podamos decir, wow, lo que yo estoy pasando probablemente era lo que pasaba fulano, y yo no fui empático con él o con ella. Hoy en día lo estoy pasando yo, y que yo quiero que sean empáticos conmigo. Por eso que Gálatas, me llega esta cita a la mente, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo hablando de los Gálatas. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, vosotros que sois espirituales, si un hermano es sorprendido en alguna falta, restáurenle, levántenlo, ayúdenle a ponerse en la posición que él estaba. Ahí no dice cuestiónenle, señálenle, menoprecienle. No, porque él tiene 20 años en el Evangelio, que tenga 200 años en el Evangelio. Lo que dice la Biblia es que restauremos, que levantemos, que ayudemos, considerándote a ti mismo. Ponte en el lugar de él, lo que está diciendo la Biblia. Y a la hora de restaurar, ¿cuál es la actitud? Con espíritu de mansedumbre. Ninguna actitud de condenación, de ira, no. Mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu Santo.
sobrellevar la carga los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. El amor debe llevarnos nosotros a restaurarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a ser empáticos los unos a los otros y a no ser como los amigos de Job, grandes de oro, pero malos consejeros. La cuarta aplicación: recordar que dependemos de Dios. Él sabe el porqué y el para qué de todas las cosas. Y que al igual que Job, aunque pasemos lo que estamos pasando, que el Señor nos ayude a bendecir su nombre y a adorar su glorioso nombre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito. O en su dolor no maldijo, sino que bendijo el nombre de Dios. Decía un estudioso, para cerrar esta exhortación, que en medio de la aflicción recordemos lo siguiente: hubo uno mayor que Job, que sufrió inocentemente para salvar a pecadores como tú y como yo. Este no abrió su boca para expresar engaño. Al contrario, bendijo a Dios y oró por lo que lo crucificaron. Fue tratado en la cruz como el más vil de los pecadores, Dios Padre imputando en él los pecados de aquellos que vienen a él en arrepentimiento y fe. La vida de Job nos ayuda a ver cómo debemos reaccionar ante las aflicciones en este mundo caído. Pero las aflicciones de Cristo debemos aprender a no dudar nunca de la bondad y el amor de nuestro Padre para con nosotros. Si Dios nos dio a Jesús, Él nos puede quitar lo que Él quiera. Y nosotros conjuntamente con Job poder decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a poner nuestros ojos en Cristo y que en medio de la aflicción podamos bendecir a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias